Buenos días a todos los que están aquí esta mañana. Gracias por acompañarnos y por su paciencia aquí con unos últimos detalles técnicos que estábamos resolviendo. Como saben, pues estamos aquí para conocer del libro Producción de Naturaleza, Effective Conservation en inglés. Es un libro que ha escrito Ignacio Jiménez. Ignacio Jiménez tiene más de 30 años trabajando el tema de conservación. Él es originalmente de España y ha trabajado en Argentina, Chile, distintas partes de África y demás. Entonces nos va a platicar un poco de su libro. Buenos días, Ignacio, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Juan Carlos, y saludos a todos. Ok. Pues platícanos un poco, ¿no? De ti mismo, cuál es tu experiencia, de dónde vienes, cuéntanos un poco de ti para que el público te conozca. Vale, muy bien, Juan Carlos. Voy a mostraros algunas imágenes, yo creo, para también reflejar mejor eso. A ver si cambio a una presentación que tengo acá. Ahí vamos. ¿Se ve la imagen? Bueno, Juan Carlos, ¿se ve ahí la presentación? Bueno, pues Sí, nada, os cuento. Para empezar, pues mira, yo soy originariamente de una ciudad de España, soy un chico de ciudad que se crió en una ciudad de la tercera de España, pero siempre con relaciones con el mundo rural, porque es muy normal la gente de mi generación en España venir del pueblo, ¿no? O sea, siempre íbamos al pueblo de los abuelos y teníamos nuestras vacaciones, siempre eran en áreas rurales. Entonces, soy un chico de ciudad, con vínculos rurales en España, y desde pequeño siempre quise ser biólogo. Eso es importante para entender al personaje, ¿no? O sea, desde que tengo memoria. Sobre todo lo que recuerdo, y esta es una imagen del libro, curiosamente, la introducción. Tengo un hermano 10 años mayor, biólogo, y recuerdo de chiquito ir con él al campo con sus compañeros biólogos y estar ahí metido en un río mientras ellos hacían diferentes capturas de animales, y pensar, pues esto de ser biólogo debe ser el trabajo más divertido del mundo. Entre eso e ir a los bares por las noches donde iban ellos y ver cómo ellos interactuaban, me parecía que yo de mayor claramente lo que quería ser era biólogo. Estudié la carrera en España y tuve la suerte en el año 95 de viajar a Centroamérica. O sea, yo me mudé a Costa Rica, y eso para un español es todo un flash, ¿no? O sea, venir del mundo mediterráneo, semiárido, muy intervenido, y encontrarte con el trópico centroamericano. Hice una maestría ahí sobre manatíes. Entonces, eso de encontrar el rainforest, el bosque lluvioso, la biodiversidad, pues fue todo un shock para mí. Y una de las cosas que yo recuerdo de eso, para entender también ese periplo personal, es encontrarme con aquellos libros de biología de conservación. Y además me parece interesante con el público porque hay un vínculo, yo creo, claro, entre gente como Sule y el Wildlands Network, y descubrir la biología de la conservación, que era una disciplina que estaba empezando, ¿no? Y escuchar esto de la sexta extinción, y de que creo que es en el primer capítulo de Michael Sule que él hablaba de una ciencia con una misión, una disciplina con una misión. Y eso para mí, pues, también me generó un impacto muy fuerte, y desde ese momento yo dije, bueno, ya no es que yo quiera ser biólogo, quiero ser conservacionista, quiero ser un misionero que ayude ante esta crisis de extinción. Y eso también generó, pues, me empecé a plantear qué significa ser un conservacionista. Tuve la oportunidad de ir a Madagascar. Esto que veis aquí es un sifaca de corona dorada. Y empecé a darte cuenta que para ser conservacionista no basta con ser biólogo. Es verdad que saber ecología es una herramienta y un conocimiento esencial para ser conservacionista, pero necesitas mucho más. Y tenías que empezar a entender, sobre todo, cómo
no solo comprender ecosistemas naturales, sino grupos sociales, lo que pasa a la gente, la interacción con la gente, y en un lugar como Madagascar, por ejemplo, te encuentras con una conexión muy fuerte entre biodiversidad y pobreza. Ahí estoy yo de jovencillo. Claro, venir de Centroamérica, haber trabajado también en Nicaragua, Madagascar, empiezas a darte cuenta que luego fui a El Salvador, no sé si alguien del público será de por ahí, el país más densamente poblado de América continental, con muy pocos espacios protegidos, pero también de nuevo hay un solapamiento entre pobreza y biodiversidad. Entonces, a lo largo de esa experiencia mía, cada vez veo más clara una conexión entre desarrollo rural, las necesidades de los grupos marginados, que en general son los que están en áreas de mayor valor de biodiversidad, ¿no? Entonces empiezo a darme cuenta que hay un solapamiento entre diversidad biológica y pobreza, y que si yo quería ser un buen conservacionista no me bastaba con ser un buen biólogo, sino que tenía que intentar entender y manejar problemas sociales. Para ir como también contando esa evolución, en el 2005, después de 10 años en Centroamérica, me voy a Argentina y me encuentro con estos personajes que son filántropos norteamericanos, también muy relacionados con el Wildlands Network, para conectar las cosas, que estaban creando grandes parques en Chile y en Argentina. Y yo empiezo a trabajar en un proyecto acá, esto es el noreste de Argentina, lo habéis marcado ahí. Quiero dejar claro que no trabajaba en Patagonia. Cada vez que se habla de los Tonkins y todo esto, seguimos obsesionados con Patagonia. Esto es subtrópico, mucha más gente en Patagonia, y eso también creó desafíos que luego vamos a contar. Entonces, es este paso de biólogo a conservacionista, de conservacionista a empezar a incluir muchas más disciplinas, y eso tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy del libro, y luego a tener que manejar un equipo de trabajo que tenía como objetivo reintroducir toda una serie de especies que habían desaparecido ahí, crear un parque nacional. Nunca se había intentado restaurar tantas especies en un ecosistema en América Latina. De hecho, creo que no se ha intentado en Norteamérica en un mismo ecosistema. Y recientemente he vuelto, tuve la ocasión de viajar a África. Eso también es importante porque África tiene que ver mucho con el contenido del libro y un poco lo que vamos a hablar. Es un continente que está en vanguardia en muchos temas de conservación, aunque la gente no lo quiera reconocer, incluyendo todos los temas de manejo de fauna y de restauración de fauna, y cómo conectar eso con el desarrollo local. África del Sur, concretamente, está 2 décadas o 3 décadas por delante de otros continentes en todo esto. Recientemente he vuelto a España, llevo aquí 4 años y ahora estoy intentando aplicar lo que en el fondo es una cultura de trabajo muy de países en desarrollo, que es donde yo más me he formado, en un país rico como es España, pero que ya empieza a tener problemas de desarrollo rural en áreas muy, muy despobladas. Aquí ya el problema no es el exceso de gente, sino la falta de gente. Y cómo conectar la conservación con esa preocupación por el abandono rural. Y esa es un poco mi situación hoy en día. Estoy trabajando en espacios protegidos de restauración de especies en España. Esa sería mi historia. Gracias Ignacio por platicarnos un poco de ti. Y dinos, pues, ¿qué te llevó a escribir este libro? Nos imaginamos que requiere mucha energía, mucha paciencia, mucha tenacidad de sacar un libro como este. ¿Qué fue lo que te motivó? Bueno, yo si miro esta historia que les he contado, esta trayectoria, y me analizo a mí mismo, yo creo que muchas decisiones en mi vida han sido por curiosidad, no buscando algo más concreto como, yo qué sé, dinero o prestigio, sino probaba un sitio, luego probaba otro, porque tenía curiosidad de ver cómo se hacen las cosas. Y en paralelo iba creando toda una serie de cursos, de formación, de hecho muchos en América Latina. Era como que iba aprendiendo y tenía una vocación de ir compartiendo eso que aprendía con la gente, porque en el fondo es lo que a mí me hubiera gustado que me enseñaran cuando yo terminé la carrera. Una de las cosas más importantes que yo creo es lo más complicado de la conservación, es que para ser un buen conservacionista es que tienes que no solo aprender un montón de cosas que te enseñan en la carrera de biología o algo parecido, sino que tienes que de hecho desaprender bastantes cosas que es que no funcionan.
Entonces, a base de dar muchos cursos, pues de leer mucho, de reflexionar sobre mi propia práctica, porque en ese periplo que yo te contaba paso de ser el clásico investigador a luego ser más como un asesor o consultor, hasta luego ser lo que en inglés se llama un practitioner, que no tiene una traducción directa en español, pero sería un experto con experiencia práctica, y tener que manejar gente y tener que hablar con alcaldes y con políticos, me surgía continuamente cómo contar eso, cómo compartirlo. Entonces es un libro que empezó a surgir en mi cabeza en el año 98 y que para el año 2015 yo notaba que tenía que vomitarlo, o sea, tenía que sacarlo. Tenía un montón de presentaciones de PowerPoint de diferentes cursos y la idea era intentar presentar mi visión de qué es lo que hace que la conservación sea más efectiva, presentar un método de trabajo que a mí me hubiera gustado que me lo hubieran enseñado cuando tenía 25 o 30 años, porque probablemente hubiera ahorrado bastante tiempo en dar palos de ciego o en darme cuenta que muchas cosas que me habían enseñado no servían. Esa era un poco la idea de algo tan loco y en cierto modo suicida como ponerte a escribir un libro que luego te cuesta años de sacar. Sí. ¿Y por qué no nos platicas más de este concepto de lo que querías sacar de producción de naturaleza, lo que te urgía vomitarle al mundo? Bueno, mira, el libro consta fundamentalmente de dos partes, ¿no? Una parte que yo le llamo ideológica, que es esto de producción de naturaleza, que es una cosa que aprendimos en Iberá, en Argentina, sobre cómo enfocar la conservación para que tenga más apoyo público, fundamentalmente porque sin apoyo público estás perdido. Esa es una parte, llámalo ideológica, y luego un método, una manera de encarar paso por los diferentes componentes integrados de un proceso de conservación que da igual si estás trabajando con humedales en Nicaragua o estás trabajando en el desierto de Sonora o lo que quieres es recuperar al tigre siberiano. O sea, en el fondo la lógica es la misma. Entonces, el concepto de producción de naturaleza, te cuento un poco cómo surge. Esto que les muestro acá es la Reserva Natural Iberá. Era una reserva provincial en el noreste de Argentina, en Corrientes. Aquí veis, os marco acá la parte de Argentina que era, tocando con Paraguay y Uruguay. Entonces, esto es como un humedal gigantesco, es una mezcla de humedales y pastizal, que lo había creado una provincia, como el clásico parque de papel, 1.300.000 hectáreas, gigantesco, pero a nadie le importaba. Era fundamentalmente un núcleo interno de propiedad pública que nadie sabía qué tamaño tenía y que al propio gobierno no le interesaba, porque el gobierno, lo público no le interesaba lo privado, que es con lo que se puede hacer negocios, y toda una serie de estancias que llaman ahí lo que serían ranchos ganaderos alrededor. Y esto que ven aquí, en verde oscuro, son propiedades privadas compradas por Conservation Land Trust, que es como se llamaba en aquel momento la fundación de Tompkins, con la idea de restaurarlas ecológicamente y luego donarlas al Estado argentino para crear un parque nacional. Entonces era un proceso de transferencia de propiedad privada a privada como un usuario intermedio para que luego pasara a pública después de un proceso de restauración ecológica. Lo que nos pasó es que esto, que en teoría desde una lógica conservacionista parece algo positivo y como una especie de regalo para la sociedad lo recibe francamente mal, desconfía enormemente ante ese tipo de iniciativas, ¿no? Sobre todo cuando además viene un millonario yanqui, que llaman ahí, que sería un gringo, y empiezan, y en este tipo de situaciones, y seguro que el público habrá vivido alguna de ellas, cuando, bueno, y es el tiempo en el que vivimos, cuando lo que realmente está pasando no encaja con los preconceptos o con los marcos cognitivos de la gente, lo que hace la gente es directamente lo asocia con algo que entienden. En este caso, la idea de una fundación que venía a comprar tierras para regalarlas luego de vuelta para conservación coincidía mucho más con el mito de los yanquis siempre nos han jodido en Sudamérica y nunca han hecho nada bueno para nosotros. Argentina es un país con un sentimiento anti-norteamericano muy, muy fuerte dentro de Sudamérica. Sabemos que en Sudamérica lo hay, pero Argentina es particularmente alto. Y siempre esta cosa de que los millonarios en realidad siempre buscan algo y en realidad han llegado a ser ricos a base de pisar a otra gente.
Entonces, el relato que empieza a surgir es: han venido aquí para quedarse con el agua, van a robar el agua. Que no me cuenten que vienen a conservar ni nada de eso, sino que en realidad es toda una movida de la CIA con una base militar en Paraguay y se van a quedar con todo. De hecho, hay una película de James Bond por la época que sale hablando de eso, curiosamente, o sea que todo lo que estaba pasando en Iberá llega hasta Hollywood, y hay un momento que hay muchísima tensión, o sea, somos una organización con dinero, fantástico, tenemos tierras, ¿vale? Pero teníamos cero apoyo público, cero simpatía, y estamos a punto de ser prácticamente expulsados del país, porque la gente no entendía para qué estábamos ahí. No es que no lo entendía, es que desconfiaban completamente. Y sobre todo cuando uno hablaba de crear un parque, decían: ¿y para qué quiero yo un parque? O sea, yo no, o sea, hay hambre en el mundo, hay que producir alimentos, entonces las tierras van a quedar abandonadas. Y una cosa que escuchábamos mucho es: no, es que hay que buscar un equilibrio entre la producción y la conservación. Eso cualquiera hispanoparlante lo habrá escuchado en algún lugar. Y lo curioso es que esto lo decían los políticos, o sea, los gobernantes y los terratenientes, que son quien tiene el poder más fuerte en la zona, y siempre lo decían dentro de esa reserva que estaba creada legalmente. O sea, dentro de una reserva natural había que buscar un equilibrio entre la conservación y la producción. Obviamente, fuera de la reserva, equilibrio, olvídate, vamos a por producción a la bestia y hagamos lo que haga falta. Y ahí nos damos cuenta de que si esa es la dicotomía, si eso es lo que se presenta a la sociedad, hay que elegir entre conservación o producción o desarrollo, entre animalitos o personas, entre economía o medio ambiente, sabemos quién va a perder en esa dualidad. Y esto es clave. Si se plantea como una dualidad entre una cosa y otra, en el marco cognitivo actual queda muy claro quién pierde. Y más dentro de un espacio protegido. Entonces, lo que empezamos es a intentar romper esa dicotomía y empezamos a analizar que el mundo está cambiando en el año 2007, que en el año 2007 había mucha más gente urbana. Es la primera vez en la historia que hay más gente urbana que gente rural en el mundo, y eso es una revolución. Todavía la mayor parte de nosotros tenemos mentes del siglo XX, porque nuestros mitos y nuestras ideas son del siglo XX, pero en el siglo XXI la gente es mayormente urbana. Ahora ya la gente lo ve como normal, pero en aquel momento era una revolución. Y empezamos a decir: no, mira, a mí no me llames que hago conservación, yo lo que hago es producción. Y nosotros lo que hacemos es producción de naturaleza. Nosotros tenemos 130.000 hectáreas dedicadas a producir naturaleza. Y este pueblo que ven aquí, que se llama Colonia Pellegrini, que está al lado de nuestras propiedades y de las propiedades públicas, vive de nuestra producción, vive de la fauna que nosotros generamos, de la naturaleza que nosotros producimos. Y si quieres, mira los indicadores de desempleo y sociales de ese pueblo y vas a ver que tiene los mejores indicadores sociales de toda la región. Y era verdad, era un pueblo donde la gente ahora tenía un nuevo tipo de clientes, que eran estos visitantes, y era un pueblo que en los años 90 la gente lo definía como un pueblo de niños y ancianos. Todos los jóvenes se iban, porque no tenían oportunidades. Las únicas opciones laborales eran o trabajar en plantaciones de arroz de manera temporal o como gauchos en estancias ganaderas, que es un trabajo mal pagado y no hay para mucha gente. Pero gracias a estos clientes y a este espectáculo, digamos, que nosotros creábamos, eso es un camping que de hecho donamos como fundación al municipio, ahora los jóvenes podían quedarse en las comunidades y tomar su mate tranquilos y quedarse en su pueblo, no tenían que emigrar. En el momento en que nosotros empezamos a hablar con ese lenguaje de producción de naturaleza, la respuesta de la sociedad cambia completamente. Los mismos políticos que nos veían o como loquitos o como revolucionarios peligrosos, extremoambientalistas, nos empiezan a ver como gente seria que trabaja en economía y en producción. Y este es un diagrama que muestra ese concepto de producción de naturaleza. La traducción al inglés no es fácil, porque production tiene un componente industrial que es medio feo, pero en español, en portugués, en francés se entiende eso de producir, porque significa trabajar. Y la otra cosa es que la gente rural en general piensa que los conservacionistas somos unos vagos
que no trabajamos y que lo único que estamos es delante de un ordenador diciéndole lo que tienen que hacer o no pueden hacer. Y que no sabemos lo que es trabajar de sol a sol, como ellos. Entonces, si uno empieza a hablar de producir, habla de trabajar, y bajo esta lógica, esos parques que nosotros íbamos a crear, o sea, íbamos a donar, si los conectábamos con restauración ecológica, con rewilding, y traíamos de vuelta esas especies que nosotros queríamos traer, por un tema ecológico, pero también por un tema económico, podíamos crear una nueva economía donde esa fauna, ese paisaje tenía un valor nuevo, generaba nuevas oportunidades fundamentalmente en el sector terciario, creábamos mayor pertenencia, desarrollo local, y eso hacía que la gente apoyara más los parques. Ese es el concepto ideológico, digamos, conectar la restauración ecológica con el desarrollo económico, que son cosas que en la lógica conservacionista de los 80, 90 prácticamente son opuestas. O sea, de hecho, la mayor parte de la conservación, ya hablemos de la biología de la conservación original o de muchos conservacionistas, la idea es deja las cosas como están. Déjalo como está, manténlo, no toques nada y sepáralo del mundo económico. Y en este caso era no, restaura, trae de vuelta lo que se perdió y conéctalo con las necesidades económicas de la gente y genera una economía a partir de eso. Eso permitió que este parque, que la gente no veía para nada, pues empezara a hablarse de portales y de accesos. El acceso es un tema clave, y que estas especies que nosotros íbamos a reintroducir, y yo era el coordinador de esto, no fueran vistas únicamente como una cosa rarita de ecologistas, sino como producción, como un nuevo atractivo que traíamos a la zona. Incluyendo los guacamayos que se habían extinguido en Argentina, pecaríes, tapires, y finalmente el jaguar, que es toda una historia en sí misma. Hemos logrado que una provincia ganadera, netamente ganadera, acepte como un tema identitario y como un tema de futuro el retorno del jaguar, y que la respuesta haya sido absolutamente espectacular, como por ejemplo cuando llegó el primer animal y la gente del pueblo cómo reaccionó, y los niños. Y entonces de repente ese parque, que era visto como algo inútil, como una desoportunidad económica, empieza a verse como parte de la economía de la provincia. En los libros escolares de primaria empiezan a incluir la producción de naturaleza como un tipo de producción, junto con la ganadería, los pinos, la minería, y usan como símbolo al jaguar, que se había extinguido. Lo conectamos con cultura, una cultura propia. Entonces la gente no tiene que elegir entre la cultura y la naturaleza, sino que es todo parte de un patrimonio común que está unido y adaptado al ambiente. El folclore permite trabajar con una campaña de comunicación uniendo fauna y cultura. Los gauchos, los trabajadores ganaderos, que ellos mismos se ven a sí mismos como jaguares, porque el término jaguar viene de la palabra yaguareté, que es de origen guaraní, y ellos hablan guaraní en Corrientes, o sea, es parte de su patrimonio. Sería el equivalente a que la palabra lobo, wolf, en vez de venir de una raíz germánica, viniera de una raíz nativa norteamericana en Montana o Wyoming. O sea, que lo vieran como parte de su patrimonio. Obviamente los nativos lo ven, pero la cultura nativa ha sido arrasada de tal manera. En cambio, los correntinos, que son mestizos y que vienen de una cultura mucho anterior de mestizaje, ellos mantienen su idioma y mantienen esas tradiciones. El mundo empieza a replicar esa historia. Artesanos que antes que tenían un saber que no tenía clientes, no tenía dónde sacarlo, de repente empiezan a poder colocarlo y a revalorizarlo. Este conocimiento artesano de repente tiene una utilidad nueva y genera un nuevo orgullo. Te permite hablar con el presidente de Argentina, y estoy hablando del presidente de Argentina contándole todo esto, pero no porque es una historia de medio ambiente, sino porque es una historia de producción y de economía y de innovación. Te permite que el presidente anuncie el Parque Nacional junto con Christine Tompkins, y que hoy en día hayan 8 jaguares viviendo libres en Iberá, en un parque que nadie quería, y que estos jaguares tengan en este momento nombres, y que todos los correntinos pregunten cómo está la cría de no sé cuántos, y puedan ver imágenes en cámaras trampa, y que un vídeo corto con estos jaguares tenga decenas de miles de gente viéndolos, no solo en Corrientes, sino en todo el mundo. Entonces este es el modelo de producción de naturaleza que hablamos en el libro, y que hoy en día Rewilding Argentina, que es como se llama la organización,
lo usan como su manera de trabajar, conectando parques, ecoturismo como una actividad económica, desarrollo comunal y ecosistemas completos. Y ya para que ir cerrando, ¿hasta qué punto esto es algo único o no? Pues realmente cuando uno empieza a viajar por el mundo y empieza a ver proyectos particularmente exitosos, en el fondo te acabas encontrando con versiones muy parecidas de esto bajo diferentes nombres. O sea, en el fondo, si tú quieres que la conservación funcione en el territorio y no en la teoría, vas a tener que conectar los espacios protegidos y la biodiversidad con las necesidades materiales y simbólicas de la gente que vive ahí. Si ellos no ven que esas necesidades son escuchadas y atendidas, se van a desconectar y no vas a tener apoyo a nivel local y probablemente no vas a tener un apoyo a mayor escala. Estos African Parks, que esta es su manera de trabajar y es prácticamente la misma lógica, es casi un proceso de convergencia adaptativa donde diferentes organizaciones por diferentes caminos llegan a la misma conclusión. Ves cómo manejan ecoturismo, biodiversidad, desarrollo local, el tema de aplicación de leyes en África es súper fuerte porque hay mucha caza furtiva. Rewilding Europe en Europa, al mismo tiempo que habla de restaurar ecosistemas y traer especies, te habla de ecoturismo y te habla de desarrollo local. Y en Norteamérica, pues lo más parecido que he encontrado es hablando con Turner Endangered Species Fund. Ellos usan un término que me gusta, que es el de Wild Working Landscapes, que es parecido. Ellos dicen, nosotros tenemos ranchos de bisontes, nosotros tenemos miles de bisontes y esto no es únicamente una excentricidad, son wild working landscapes, esto genera una economía y el bisonte convive con el lobo perfectamente, no como el ganado exótico, y así te lo plantean. Otra cosa que he descubierto en Estados Unidos que es parecido es American Prairie Reserve, tiene una lógica parecida con un cierto toque. Yo creo que están aprendiendo cosas de África y del hemisferio sur. Eso. ¿Cómo estamos de tiempo? Me enrolla mucho, tú me dices, ¿eh? Queremos dejar algo de tiempo para las preguntas y respuestas sí. al final de la presentación. Creo que lo único que nos queda abordar es el énfasis que pones en la forma en que son las organizaciones. Has dedicado algo de tiempo a hablar de cómo se hace una organización efectiva, qué es lo que la distingue de una organización que no está logrando su cometido. Y si nos puedes platicar un poquito de eso, para entender ahora sí que la maquinaria que puede empujar este modelo. Vale, mira, entonces muy brevemente te cuento un poco los otros dos componentes del libro. Mira, fundamentalmente lo que presenta el libro es un método para manejar de manera integral procesos de conservación y lo que viene a decir, es que la conservación y la práctica no es un proceso lineal. Este es el clásico modelo de cómo manejar un proyecto de conservación, ¿no? Empiezas con estudios, planificas, aplicas acciones, evalúas y luego haces un loop de aprendizaje. Una de las cosas que yo aprendí con el tiempo es que en realidad la gestión no funciona así. O sea, fundamentalmente los procesos de conservación son procesos políticos y esos procesos políticos incluyen un componente técnico y científico, es innegable, pero como muchos dicen, pues es un 20% de técnica y ciencia y un 80% de política. Y la política no funciona de manera lineal. O sea, tú lo que tienes es que manejar de manera simultánea procesos de obtención de información, de promoción, o sea, de que la sociedad te apoye, diferentes sectores, de evaluación y continuamente mejorar tus técnicas, de gestión de conflictos, porque siempre vas a tener conflictos, de crear normas y todo esto en un proceso de planificación central. Esto es lo que el libro llama la rueda y es como la mayor parte del contenido del libro, o sea, porque desarrollamos cada uno de los componentes, ¿no? Te explica cómo hacer promoción, cómo manejar la obtención de información que va más allá de la ciencia formal, cómo evaluar, cómo gestionar conflictos, que es un tema absolutamente importantísimo, y esto que llamamos la rueda, que tiene que ir girando, y las aspas tienen que estar compensadas porque las tienes que manejar de manera simultánea. O sea, no puedes esperar a tener toda la información para hacer promoción o para gestionar conflictos. Estás continuamente haciendo todo eso.
Voy con la versión express, porque sé que he visto que me he enrollado y así te lo voy contando rápido. Entonces, esta rueda, que viene de las ciencias de la política pública, no viene de las ciencias naturales, y yo creo que es un marco mucho más integrador para girar, o sea, va unida a una organización. Entonces, esta es la metáfora fundamental del libro. Si teníamos la otra de producción de naturaleza, tú tienes que gestionar los líderes y los coordinadores de proyectos tienen que gestionar todas estas actividades de manera simultánea, la promoción, pero esto tiene que estar unido a una organización, y esta organización tiene un liderazgo. Y el tema del liderazgo es clave. O sea, al final, si tú ves procesos de conservación en la práctica exitosos, hay personas detrás de eso. Obviamente, en el caso de Iberá que te contaba, están los Tompkins, está Sofía como directora, hay gente muy concreta, con unas habilidades concretas y unos compromisos concretos que lograron crear una diferencia. Si tú ves la historia de la recuperación del cóndor en California, vas a encontrar personas concretas, con liderazgo, lo mismo con el lobo en Yellowstone. Esto no te lo cuento. Estos son líderes que yo he ido conociendo a lo largo del tiempo y nada, simplemente esto es un modelo que se presenta ahí también de las características que yo he visto en organizaciones exitosas. En general tienen un liderazgo senior con una visión muy clara de lo que quiere conseguir, inspiradora, pero al mismo tiempo que están sobre el territorio. Para que te hagas un ejemplo, los Tompkins no vivían en Estados Unidos, o sea, tenían sus casas en los parques que estaban creando. Entonces, no es lo mismo tener tus oficinas en Washington o en San Francisco o en Londres que estar sobre el territorio, lo mismo que Daniel Jansen en Guanacaste, en Costa Rica. Douglas sobrevolaba, entonces veía el paisaje, entonces tú estás leyendo el paisaje continuamente, al mismo tiempo tienes una capacidad de adaptación al contexto, porque estás sobre la jugada, en vez de aplicar fórmulas repetidas y que lo que está de moda este año en el mundo de la conservación, aplicas lo que funciona en el territorio, en cada lugar, y cada lugar tiene demandas diferentes, no es lo mismo lo que funciona en la mata atlántica brasileña que en el pantanal brasileño, no es lo mismo lo que funciona en Patagonia que en Iberá, es completamente diferente, y no es lo mismo lo que funciona en las montañas del centro de España que en Cataluña, por ejemplo. Y luego esto va unido en general a niveles de liderazgo compartidos, a múltiples niveles, y dejar que la gente tome decisiones. No es tanto, o sea, dejarles espacio para, tú les das la visión, le das los recursos y que ellos puedan tomar decisiones. Obviamente, la gente tiene que hacer responsable de los resultados, pero tienes que dejar a la gente autonomía. Eso te permite luego comunicar esto de manera muy efectiva. En general, las organizaciones que yo he visto que mejor funcionan comunican muy bien, y no comunican, cuando digo comunicar no digo presentar papers o charlas en congresos científicos, comunicas a la sociedad en general, usas mucho el vídeo, por ejemplo, como herramienta, trabajas con la prensa, trabajas a múltiples niveles, comunicas sobre el territorio en el boca a boca, hablas con políticos, y luego necesitas resultados concretos, porque sin resultados concretos tu producción no queda clara. Y si estamos hablando de producción, de la misma manera que los ganaderos cuentan sus resultados en el número de cabezas de vaca generadas, o los forestales en cuántos metros cúbicos de madera sacan y por cuánto dinero, tú tienes que mostrar o cuántas hectáreas generas o cómo ha aumentado tu población de una especie concreta. Entonces, con buenos resultados, unidos a esa visión ambiciosa y bien comunicados, se consiguen ese tipo de resultados. Y perdona si se ha hecho largo, pero prefiero que haya dejado un espacio para conversaciones. No, está muy bien, está muy bien. Creo que tenemos que entender cómo deben de funcionar nuestras organizaciones, sobre todo porque la invitación se envió sobre todo a colegas del medio de la conservación, otros practicantes de la conservación. Así es que vamos a ver qué preguntas tienen. Ahí ya veo una en el chat. Nos pregunta Joaquín López. Dice, antes que nada, una felicitación. Excelente trabajo, Ignacio. Dentro de tu experiencia en el campo y el proceso político, ¿has encontrado mayor éxito en los procesos de abajo hacia arriba, es decir, desde la comunidad, o de arriba hacia abajo, desde el gobierno, o de una manera híbrida? Y no tiene otra pregunta. Gracias, Joaquín, porque es una pregunta súper importante. La respuesta es híbrido.
tienes que ir a por un modelo híbrido. O sea, no puedes poner todos los huevos en una canasta en ese sentido. Vas a necesitar, y por eso también es importante la organización y el equipo, vas a necesitar miembros del equipo que sean locales, que sepan leer el paisaje local. Cuando digo el paisaje me refiero también a la sociedad y a los mitos y a los valores, y que además tengan credibilidad sobre el territorio, con sus vecinos, con los alcaldes locales. Al mismo tiempo, vas a necesitar apoyo a nivel político al más alto posible. Si puedes llegar a un nivel de presidencia, úsalo. Vas a necesitar, en nuestro caso, por ejemplo, en un sistema federal como el argentino, vas a necesitar apoyo con el gobernador. Y típicamente hay alguno de esos niveles, o sea, el local, llámalo provincial o estatal, y el nacional te acaba fallando, con lo cual los otros dos te apoyan y te apalancan cuando ha habido un cambio de gobierno a nivel del Estado o un cambio de gobierno nacional, porque los otros te permiten que no colapse todo el sistema. Si todo apuntas, si pones todos los huevos, toda la fuerza en un nivel, probablemente se te trabe y necesitas además que entre ellos se presionen y se apoyen mutuamente. Entonces, claramente hay que trabajar bottom-up y top-down, sin duda. Gracias, Ignacio. Y la siguiente pregunta de Joaquín es ¿cómo ha sido el involucramiento de comunidades indígenas en el sur en Sudamérica? Pues. Buena pregunta. En el caso de Iberá, lo que estábamos trabajando era con comunidades criollas, o sea, son comunidades mestizas, con una característica además muy curiosa, que no es normal en América Latina, de ser mestizos, pero con un idioma amerindio como es el guaraní. Para nosotros fue absolutamente clave conectar con la cosmovisión guaraní de Iberá, por un poco lo que he comentado, o sea, descubrir que había una conexión emocional entre la cultura guaranítica, que no son indígenas, sino que son mestizos, pero que mantienen una enorme influencia nativa, en este caso amerindia, que son la cultura guaranítica, esa conexión con el yaguareté, con la naturaleza, eso de no ser puramente capitalistas y materialistas y tener toda una orgullo y conexión con lo natural nos ayudó enormemente. No he trabajado con grupos indígenas más ortodoxos, pero de la misma pregunta que con el bottom-up y el top-down, tú tienes que adaptarte al territorio y adaptarte y ganar el apoyo de los grupos con los que trabajas. Si estás trabajando en territorios indígenas, vas a tener que entender cómo ellos piensan y generar apoyos con ellos. Que no significa enseñarlos ni educarlos, obviamente, al contrario, es entenderlos y generar un diálogo constructivo y presentar tu proyecto de una manera que conecte con sus necesidades. De nuevo, simbólicas o materiales. En muchos casos son puestos de trabajo. Ya, pues tenemos otra pregunta. Aquí nos pregunta Max si puedes hablar sobre algunas de las similitudes que has encontrado entre tu trabajo y el trabajo que hacemos en Wildlands Network. Desgraciadamente no conozco en detalle el Wildlands Network como para poder opinar. Sí, me gustaría, pero no es una organización que he analizado o que la conozco en detalle. Tendremos que presentarte más de nuestro trabajo y vamos a ver cómo adaptamos algunas de tus ideas aquí Tendré que ir a esa zona fronteriza que seguro que es fascinante. Claro que sí, sin duda. Y bueno, la invitación está abierta a todos los que nos están acompañando, que presenten sus preguntas a Ignacio. Aprovechen aquí 30 años de experiencia en distintos continentes, distintos escenarios, y hay mucho que compartir y aprender en este foro. Mientras se anima alguien del público, yo te quiero hacer una pregunta, Ignacio. Mira, hablas de producción de naturaleza y que estuvo muy interesante el ejemplo que nos diste de la Fundación Tompkins, ¿no? Como un modelo de negocios se entiende que si haces una inversión grande al frente, pues es más fácil que después puedas obtener la retribución, ¿no? Lo que te genera esa inversión inicial. ¿Qué ejemplos nos puedes dar de proyectos que tú veas que han sido exitosos sin ese apoyo inicial grande de un inversionista, por no llamarle un filantrópico en el modelo en el que presentas?
Sí, o sea, yo creo que el modelo Tonkins no es fácilmente replicable. Intentar buscar ese estándar es autodestructivo. O sea, no hay muchos Tonkins en el mundo. Entonces, he visto muchos proyectos que precisamente su clave era empezar pequeño, ir creciendo. Si hablamos de América Latina, un ejemplo que me viene rápido a la mente es el del tamarín león dorado en Brasil. Fue inicialmente una unión entre el zoológico de Washington, del Smithsonian, con primatólogos brasileños, con poco dinero, pero creo que precisamente esa cosa mixta de gente de fuera con gente de dentro, cuando trabajan bien, es muy buena para atraer recursos. Ellos llevan trabajando más de 30, 40 años probablemente, con fondos, siempre estamos hablando de las decenas de miles por año, cientos de miles, sin manejar presupuestos millonarios. En islas, en Mauricio, es una de las organizaciones que tengo en mi presentación ahí, pero que obviamente no da tiempo, que yo he visto, a ver, Mauritian Wildlife Foundation, unida a Darrell Wildlife Trust, probablemente es la organización que ha salvado más especies de extinción por hectárea. O sea, las islas Mauricio en el Océano Índico son muy chiquititas. Obviamente en islas pequeñas es más fácil encontrar especies con números muy bajos, pero ahí han rescatado la paloma rosada, el cernícalo de Mauricio, con números que, no sé, quedaban 4, 12, 14. Y yo veo su presupuesto anual está alrededor de los 100, 200.000. Perfectamente se puede trabajar con fondos moderados, no estamos hablando de fondos millonarios, incluso sin comprar tierras. Creo que la clave es tiempo, paciencia, compromiso y inteligencia técnica y política, y sobre todo no cometer errores o cometer ofensas que luego son insalvables. De hecho, creo que probablemente el modelo Tonkins generaba un conflicto y unas ofensas que luego eran muy caras de solucionar, y teníamos que inventar esto de producción de naturaleza. Si se hubiera empezado más pequeño y con más calma, seguramente hubiera habido menos conflicto. Pero obviamente en el caso de ellos funcionaba porque tenían muchos recursos y porque tenían una visión muy clara y estaban dispuestos a ser odiados por mucha gente por mucho tiempo. Pero no creo que eso sea un modelo muy replicable ni siquiera necesario. Se puede trabajar con presupuestos de 200, 300.000, 400.000 euros o dólares anuales, un equipo de 4 o 5 personas, gente local que sabemos que son salarios en general bajos en muchos países, y a partir de eso trabajar durante muchos años y generar cambios enormemente significativos. Gracias, gracias. Pues, otra pregunta que nos hacen aquí, ¿cómo se utiliza en los proyectos de Wildlands los principios de producción de naturaleza, o cómo nos gustaría implementarlos más? Yo creo que nos falta implementarlos más. Ahorita Wildlands ha sido una organización un poco muy enfocada en ciencia y en política. Conforme vamos aterrizando proyectos más en campo, vamos a tener que implementarlos más. Lo estamos viendo en la conservación de jaguar en la frontera de Sonora con Arizona. Nuestras colaboraciones ahí con los ganaderos van a tener forzosamente que integrar algunas de estas ideas, ¿no? Entonces, no quiero adelantarles mucho, pero sí estamos pensando en colaborar con varias organizaciones y dueños de la tierra para implementar varias de estas ideas de la visión de Ignacio. ¿Alguna otra? Una cosa que yo quizás recalcaría para la gente que piensa que es que hace falta mucho dinero para hacer conservación efectiva, es que si uno tiene muy claro lo que quiere, trabaja sobre el territorio y consigue resultados notables y los comunica de tal manera que conecta con mucha gente, esto es como un producto cualquiera. Al final consiguen más clientes. Entonces uno puede empezar pequeño y los datos de cámara trampa, de jaguares en ranchos de Sonora, y el trabajo que se está haciendo, y si eso se comunica bien, y una imagen de una hembra de jaguar con su cría y cómo estamos cuidando hasta eso bien comunicado, es un donante más. Si en eso logras que el gobierno de Sonora queda bien ubicado y el gobernador se queda contento, es mayor apoyo político.
y sobre eso vas construyendo lo que en inglés se llama una constituency, que en realidad es un club de fans o clientes. Y como cualquier, que no se ofendan porque yo hable de un producto de esa manera así fría, pero como cualquier cosa, empiezas pequeño, vas aumentando tus seguidores, que o te dan dinero, o te dan apoyo político, o te dan acceso a un rancho donde no te dejaban entrar porque pensaban que eras un conservacionista fanático y que les ofendías, pero que de repente te ven como un buen vecino y alguien a quien respetan, y vas logrando acceso político, el acceso territorial, fondos, y sobre eso vas creciendo. Pero fundamentalmente, sin resultados concretos bien comunicados, es muy difícil crecer. Claro, claro. Oye, Ignacio, y pues otra pregunta, tú pues, ahorita estás un poco en el papel de director de orquesta y tienes que hacer que embonen todas estas funciones, ¿no? La ciencia, la comunicación, el ecoturismo, etcétera, etcétera. Si pudieras delegar eso en alguien más y dedicarte nada más a una, como ¿qué te gustaría hacer? Y poder enfocar todos tus esfuerzos. ¿O realmente lo que te gusta es este trabajo generalista de hacer un poquito de todo? Vaya pregunta personal, Juan Carlos. Si yo pudiera elegir mi futuro, si yo pudiera pedirle a Papá Noel que me regale un futuro, probablemente me gustaría tener una pata en ese mundo del practice, de estar gestionando procesos reales sobre el territorio, porque uno aprende muchísimo y porque al mismo tiempo uno se siente que realmente está dejando algo que queda ahí como legado, y eso significa, como tú dices, política, ciencia, comunicación, gestión de conflictos, o sea, manejar todo un teatro y tener otra pata precisamente en cosas como estas de transmitir eso y de capacitar gente. Justo estoy hablando con diferentes organizaciones muy potentes, y uno de los mayores cuellos de botella para el crecimiento de organizaciones en este momento y aumentar su impacto es la ausencia de gente bien formada para hacer el director de orquesta. Faltan directores de orquesta. O sea, hay muchos técnicos muy bien preparados que te pueden manejar un SIG, que te pueden manejar redes sociales, que te pueden marcar animales, anestesiarlos y poner radiocollares, o que te pueden hacer una evaluación rápida ecológica o un plan de manejo de espacios protegidos, pero gente que pase de ese nivel técnico al nivel de integración, de manejar todos esos equipos y motivar equipos y contratarlos y todo eso, hay poquísimos. Y hay organizaciones hoy en día que tienen el dinero, pero no encuentran las personas adecuadas. Entonces, para mí, si yo pudiera tener una segunda pata ayudando a generar una mayor cantidad de esa gente, que además es una decisión muy personal, porque lo más complicado es gestionar gente, porque es muy fácil estar en tu papel técnico, te pagan, pero otra cosa es tener que contratar, despedir, formar, decir, mira, esto no lo puedes hacer así, esto lo tienes que hacer así. Son cuestiones muy complicadas. Manejar alcaldes, políticos, no mucha gente tiene ese carácter, pero si yo pudiera elegir manejar una pata en cada uno de esos dos mundos, me sentiría muy realizado a nivel personal y profesional. Y me lo pasaría muy bien, probablemente, más allá de tener un montón de disgustos y problemas, pero es parte de la vida, ¿no? Sí. Claro que sí. Pues nos estamos acercando al cierre de la hora. No veo más preguntas ahorita en el chat. Si alguien tiene alguna, esta es su última oportunidad. Tercera llamada. Manden sus preguntas. De todos modos, les recuerdo que el webinario queda grabado y lo vamos a compartir con quienes se apuntaron, ya sea que hayan podido asistir o no. Y mañana también tenemos una conversación muy parecida a esta, pero en inglés para la gente que nos sigue en inglés en los distintos canales de Wildlands Network. Y creo que pues me da gusto saber que estamos contribuyendo un poco a eso, ¿no? A tratar de forjar esa nueva generación de conservacionistas
todos tenemos el tiempo contado, así es que tendremos que ir forjando a los que nos sigan los pasos, ¿no? Y tomen esas posiciones de liderazgo, como bien dices, Ignacio, que son escasas, son difíciles. Nadie nos prepara para eso, ¿no? No hay una carrera de líder de proyectos de conservación Claro. en la que te den un poquito de todo y te enseñen a superar muchos de los problemas internos y externos que conlleva ese liderazgo. Todos lo tenemos que aprender sobre la marcha y pues bueno, te agradezco que quieras hacer el esfuerzo por compartir tu experiencia y ayudarnos a los que estamos en ese camino, ¿no? De alguna manera. Entonces, Eso yo, yo enfatizaría para cerrar que el mundo necesita ese tipo de compromiso, que hay muy poca gente que asume ese compromiso, que implica un viaje cognitivo complicado, porque en muchos casos significa salir de nuestra formación técnica y científica, y además es una decisión personal complicada porque implica complicarte la vida, porque gestionar gente y gestionar ese tipo de procesos no es lo más fácil. Lo más cómodo es hacer un estudio, escribir un informe, dárselo a los jefes y decir que los apliquen. O sea, se lo das al gobierno y dices que el gobierno lo aplique, esperando que no es mi responsabilidad. Pero también es verdad que cuando le agarras la mano, pues es muy satisfactorio porque te sientes que estás dejando. Yo ya sé que dejo algo para mis nietos, si es que tengo nietos. O sea, ya con lo de Iberá, yo al menos ya siento que he dejado eso. Nada, que el mundo lo necesita y que puede ser muy satisfactorio. Y finalmente también deciros, los que están escuchando, que hay una versión del libro en inglés por ahí en PDF que se llama Producción de Naturaleza. Pues nada, que se puede por ahí encontrar. ¿en inglés? En español, en español. La versión en español sí que está por ahí pública en PDF, sí. No. Que lo publicaron, la tienen en Argentina. Si buscan en Rewilding Argentina van a encontrarla. La versión en español además es más larga que la de inglés. Sí, es más larga y lo que encontramos es que también encontrar el libro publicado en español es difícil porque se vende en Europa y en euros y el envío y todo Totalmente. es muy Sí, complicado y muy caro, así es que sí. aprovechen esta oportunidad de encontrarlo en PDF compartido por el autor mismo. Para mis colegas latinoamericanos que sepan que hay una versión pirata en PDF por ahí que la van a Exacto. encontrar con facilidad. No, Sí. no es pirata, fue liberada por el autor, es distinto. Exactamente, exactamente. Eso es lo correcto. Sí, señor. De hecho, Es correcto. está oficialmente pública en la web de Rewilding Argentina y hay una versión en portugués por ahí también para los que sean de Brasil. Sí. La compartiremos también. Tenemos en Wildlands Network, coordinamos una red de expertos en temas de conservación y transporte, ecología de carreteras, con mucha participación activa de colegas de Brasil. Y seguro les interesará leer la versión en portugués. Tenemos una pregunta. Alguien siempre sí se animó. Tenemos en el chat una pregunta más. ¿Qué consejos darías para hacer match, para embonar con las comunidades locales que no están interesadas en la conservación ambiental? ¿Qué consejo daría para que ellos se suman al barco, digamos? Para que fundamentalmente uno tiene que leer lo que le preocupa a la gente y lo primero que tienes que hacer es escuchar y ponerte en sus zapatos, o sea, entender su cosmovisión. En general, lo que si encuentro algo común en todos los sitios, y te puedo decir desde África hasta Argentina, Patagonia y Europa, o sea, España, empleo. Empleo lo veo como un tema fundamental. O sea, si ven que un proyecto de conservación emplea a gente local y no es un equipo de técnicos que vienen de fuera con sus camionetas y que toda la gente es de fuera, si ven que emplea a gente local, es clave. Que vean oportunidades de futuro, que eso se conecta con otros empleos posibles, aunque no venga de la propia organización, eso es clave. Y la otra cosa, es muy difícil encontrar una sociedad rural que no tenga algún tipo de conexión con lo natural y con su territorio. Entonces tú tienes que entender cuáles son sus lazos afectivos con el territorio y con lo natural y transmitirlo en su idioma y no en el tuyo. En el fondo, nadie quiere que venga un conservacionista a decirle: vengo con novedades, si tú dejas de ser quien eres, te va a ir mejor. No, tú lo que tienes que decirle es:
sé cómo eres, entiendo tu manera de ver la vida, que no es exactamente la mía, y si trabajamos en esto juntos, tú vas a seguir siendo tú. De hecho, vas a ser más tú. Y ese es el caso de Iberá, donde ellos, particularmente la gente rural, pobre, que se ven ninguneados por el mundo moderno, este enfoque, llámalo posmoderno de la producción de naturaleza, les hacía revalorizar su saber y su conocimiento, de moverse en el territorio. Puedo pensar en indígenas del desierto de Sonora que saben cómo leer huellas, cómo ubicarse en el territorio. Eso pasa exactamente con los nativos del sur de Sudáfrica, y de repente ver que esa nueva economía valoriza su conocimiento en vez de decir, no, tú lo que eres es un pobre desarrapado, tu conocimiento no sirve, vete a la ciudad y consigue trabajo en la ciudad. No, es quédate en tu territorio vale mucho, tu conocimiento vale mucho, tu manera de entender el territorio es muy válida, vamos a ver cómo la valorizamos juntos. Buenísimo, Alejandro. Alejandro Bernal nos hace una pregunta aquí para Ignacio, ya nada más para cerrar, si nos puedes compartir dónde te pueden seguir en redes. Tienes... Buena pregunta. No soy activo en redes. Hay un sitio que se llama Producción de Naturaleza en Facebook, que lo manejo yo, pero soy un desastre y pongo a lo mejor 3 posts por año. Pero hay un sitio que yo coordino que se llama Nuestros Espacios Protegidos. Está en Facebook, en Instagram y en YouTube. Nuestros Espacios Protegidos. Y eso es un ejemplo de una campaña de comunicación que yo coordino para que los españoles en general se conecten con los espacios protegidos, que España es una potencia europea, pero a la gente no le importa. Entonces, si quieren ver un ejemplo que está empezando de cómo comunicar los espacios protegidos a la sociedad en general con un idioma que la sociedad entienda, fundamentalmente verán un montón de vídeos cortos sobre gente que vive en espacios protegidos. Entonces, en vez de el experto o el biólogo hablando, es gente de la zona contando cómo el espacio protegido les sirve. Y esa campaña sí que la coordino yo. Y es un ejemplo para mí del tipo de comunicación que empezamos a hacer en Iberá y que ahora la estoy aplicando en España, nuestros espacios protegidos. Pero como persona intento tener el perfil lo más bajo posible porque el mundo de las redes sociales es muy peligroso. Bueno, gracias. Ya saben entonces para ver el ejemplo del trabajo de Ignacio, y por eso la invitación a este privilegiado grupo de asistentes, ya que no van a tener el conocimiento de Ignacio tan fácil en redes sociales. Tienen que venir a nuestros webinars o leer su libro. Así es que gracias a todos ustedes por hacer ese esfuerzo, y sobre todo gracias, Ignacio, por acompañarnos esta mañana aquí, tarde por allá. Y pues bueno, queda la invitación para que vengan mañana. Voy a copiar la liga en el chat para que todo el mundo pueda. Sí. No, creo que yo no puedo compartirla. Tendrán que ayudarme aquí mis compañeras del equipo técnico a compartir la liga en el chat con todos los asistentes. De todos modos, seguro les llegó, y también está en nuestra página web de Wildlands Network. Pues con eso cerramos. Muchas gracias. Y ¿por dónde se compartirá la grabación? Les va a llegar, corrígeme, Mackenzie, si estoy equivocado, a los que se apuntaron, les va a llegar el link para la grabación, y seguramente también lo tendremos en la página web de Wildlands Network en algún rincón. ¿Ok? Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, y un placer poder contar esto en español. Gracias. Es un lujo. Gracias, Ignacio. Que tengas buen día. Bye bye. Un placer. Gracias a todos. Bye bye.